El reconocible feel de Man, I Feel Like a Woman. Era canadiense, ¿sabía? Shania Twain. ¿Vos la tenías que después viste allá? Me parece que... Canadiense y muchos temas country antes de llegar a este hit. No sé por qué también pensaba que tenía algo que ver. O sea, tejana, medio... Primeros himnos del empoderamiento femenino. Total. Muy considerado así. Se nota que hoy tenemos a Mika. Sí. Que no me di micrófono, pero bueno. Tremenda fuerza tiene Man, I Feel Like Me a Woman. alegro que les guste. Son los primeros alaridos que uno pega cuando empieza a cantar, ¿viste? Con estas canciones, Sí, como sí. te vas para allá arriba y no volvés más. me No encanta. se vuelve. Son las de primeras esto. canciones que salen cuando el tipo no aparece en la cita, te deja esperando, no te responde. Sí, en la bañera, clásica. todo. Me encantan esos temas que en los primeros 4 acordes ya está el ADN del Sí, tema, ¿viste? ya Porque sabes qué es. Es un tema que arranca y suena esa guitarra y decís, es Man, I Feel Like a Woman. Sí, total. Es Me buenísimo. alegro que les guste. Ojo, ¿qué pasa con la de Hijos de Punta? La de Hijo de Sí, Puta tiene... pasa Claro, lo mismo, comienza la eso y alarma, ya vieron ¿viste? que hay como una alarma que comienza y la escuchas y es como, tengo que ir. Es Y que no. empezamos. Sí, Es que empezamos. sí, sí. Bueno, hablando de empezar, ¿qué les parece si empezamos con la columna de arte? Maravilloso. Totalmente. Lucía, Bienvenida, estás Cris. invitada Gracias. también a Qué participar. placer que Muchas hagas gracias. la columna de arte porque el tema ha estado muy candente el fin de semana. Muy, Vamos a muy, repasarle muy. a la gente. Kenchi. Repasarle a la gente que el fin de semana estuvo muy ocupado por la polémica relativa a la fundición o no fundición del águila de la popa del barco Graf Spee. Se propuso fundir esa reliquia que tenemos hace 17 años en litigios judiciales en Uruguay para, con el metal fundido, darle forma a una propuesta de Paloma de la Paz, Claro. que se le propuso al artista Alejandro Ochuar. Ahora, cuéntanos, para poder, digamos, poner en contexto lo que va a ser nuestra columna sobre arte tóxico, Sí. me encantaría, Raúl, tú que eres experto en... No soy experto, ¿en qué soy Bueno, experto? no, pero espera, ya iba a decir, en cosas Déjala de- hablar. En Sí, cosas no de... la dejaste, no la Me dejaste No. Me asusta la palabra No. experto porque dice, no tengo título de experto. No, pero digamos, sabes más de la historia reciente de Uruguay que yo, por ejemplo. Entonces me gustaría que tú nos cuentes un poco sobre el águila, el símbolo que sostiene, para que entonces podamos hablar de arte tóxico. Y que por qué- reproduzcas el y- sonido de un águila. Bien, qué desafío, chiquito. Te puedo contar acerca de cómo vino a parar Sí, ese sí. elemento ahí Total. a estar en la puja. Sí, Bueno, bien, el barco en cuestión era el Admiral Graf Spee, que era el almirante Graf Spee, que de hecho había sido héroe de guerra de la Marina Alemana en la Primera Guerra y le habían hundido finalmente en el Pacífico barcos británicos. Eso pasó en la Primera Guerra. Entonces, después de que termina la Primera Guerra, el tratado que se firma, el Tratado de Versalles, para ponerle fin a la Primera Guerra, a Alemania le deja muy bloqueada la posibilidad de desarrollar nuevas máquinas de guerra, como para impedir que hubiera una nueva guerra, final de la Primera Guerra. Entonces ahí quedó para siempre en la historia una frase muy curiosa, que es que como que el Tratado de Versalles había limitado el tamaño del gato, pero no había limitado el tamaño de las uñas que se le iban a dejar crecer. Entonces, la Alemania, digamos, de post-Primera Guerra, se sumerge en una crisis económica muy grave y en ese contexto de insatisfacción, además de que no había una percepción muy clara en el pueblo alemán de que la Primera Guerra se hubiera perdido justamente, sino que había sido más un final diplomático el de la Primera Guerra, caldo de cultivo para que naciera un líder muy carismático como Hitler, proponiendo que había una confabulación en ciertas fuerzas para desarrollar la crisis alemana y que había que reaccionar a eso. Y bueno, y gana las elecciones con un margen muy amplio y adquiere el poder. Y entonces empieza un proceso de rearme de Alemania a nivel bélico, que cumplía con las exigencias del tratado, pero que tenía una ingeniería de primer nivel detrás. Y entre otras máquinas de guerra se desarrollan los primeros acorazados de bolsillo, se llamaban, porque eran más pequeños que lo que se hacía generalmente. Y bueno, entre ellos, el tercero de su generación era el Admiral Graf Spee. que termina acá. Bueno, entonces el Admiral tiene una campaña maravillosa, tenía un equipamiento de primera línea para la época, tenía muchos artilugios técnicos que los aliados no tenían. Eran ventajas técnicas. Tenía telémetro, que era una gran cosa, porque el telémetro permitía saber a qué distancia estaba el barco enemigo. Entonces, en esa Para época saber. era habitual disparar, pasarte, disparar, quedarte corto, y en función de la diferencia de esos dos, saber dónde tirar y pegarle. Entonces llevaba 3 tiros cada impacto. Claro. Con el telémetro impactaban a la primera. Era una diferencia significativa. Tenía reflectores muy fuertes para iluminar de noche.
Tenía motores diésel que le daban una autonomía increíble. Para que tengas una idea, ¿sabes cuánto era capaz de navegar el Admiral Graf Spee? Tengo 32.000 kilómetros sin repostar. Era Un increíble montón. la capacidad Sí, sí, sí. de Igual de autonomía. 32.000 kilómetros en alta mar, Es no me mucho imagino, igual. es un montón. Es muchísimo, es Sí, muchísimo. sí, muchísimo. Tenía un hidroavión que le permitía hacer reconocimiento. Tenía un aparato que llamaba hidrófono, que le permitía escuchar a casi 100 kilómetros a otro barco, de noche también. No, qué barbaridad. Bueno, entonces tecnológicamente era muy avanzado. La cuestión es que sale al Océano Atlántico con la misión de hunda cargueros. Quería cortar los suministros de América para los aliados. Y el capitán tiene una política de amenazar a los barcos, que sabían que los iba a hundir, pero bajaba a toda la tripulación de los barcos enemigos, los capturaba como prisioneros y después hundía el barco. Entonces la realidad es que hundió miles de toneladas de suministros, pero entregaba a los prisioneros a su barco de abastecimiento. Entonces no mató gente en los combates. Es una cosa muy curiosa lo que pasó con el Spee. Hasta que queda acorralado por 3 barcos ingleses, y aquí, frente a Punta del Este, Piriápolis y Atlántida, sucedió lo que llamó la Batalla del Río de la Plata. El barco queda muy, muy herido y entra al puerto de Montevideo, pide reparaciones. Baja a la tripulación. Baja la tripulación, Uruguay era país neutral en ese momento. Y se genera una movida diplomática fuertísima, una guerra diplomática, que dura 3 días, mientras el barco estaba en el puerto. Y no funcionó las negociaciones para los alemanes porque no estaban dadas las condiciones, y hubo una presión muy fuerte de la diplomacia de Inglaterra y Estados Unidos. Y finalmente, de los escenarios que tenía el capitán delante, decide destruir toda la maquinaria tecnológicamente avanzada del barco, mecánicamente, se la rompieron a martillazos y demás. Desembarca el grueso de la tripulación y él con un grupito muy pequeño salen a la bahía y apenas salen lo dinamitan y el barco explota y se va a pique, se termina hundiendo. Demoró en hundirse. Para no dejarlo No dejarlo en manos aliadas y que no pudieran sacar partido de las ventajas de tecnológicas. todo lo que hablamos anteriormente. ¿Sabés que tenía también la máquina Telímetro. Enigma? La de la película, Sí, de, la de la la de película. Turing, la de Alan Turing. Ah, Sí. Claro, el código Enigma, que Sí, la sí, sí, Schlüssel sí. se llamaba la máquina. Era ¿cómo se llama la película? El código El Enigma. código sí, sí, Enigma. con Benedict. ¿no? Exactamente, Me parece. Ajá. exactamente. Sí, la sí, del sí. código, a bordo tenía una. Una, porque claro, era para poder Exactamente. decodificarlos. Bueno, había que hundir todo eso y se logra, se hunde. Y Langsdorff, que era el capitán, se termina suicidando. en Pensé Buenos que el Aires. capitán era Hunda. Dios mío. Bueno, la cuestión es que pasa todo esto, se hunde el barco, el agua del Río de la Plata es muy, muy turbia, el lugar donde se hunde el Graf Spee es bastante profundo y la tarea de pensar en rescatarlo era muy compleja. Y bueno, finalmente todo esto llega hasta que a principios de los 2000 hay una expedición liderada por Alfredo Echegaray con el buzo Vado, lo encuentran y logran rescatar un montón de piezas, el ancla de popa, el telémetro, el cañón más grande y el águila. El águila estaba atornillada a la popa, a la parte de atrás del barco. 150 tornillos tenía. Los cortaron con soldadura y sacan el águila, que es un águila que sostiene en las garras de las patas, sostiene el escudo con una esvástica. Exacto. Y ese es el objeto de conflicto. Claro, y eso es lo que inmediatamente lo convierte en un ítem de lo que llamamos hoy en día arte tóxico. Bien, vamos a eso. Entonces, Que- ¿cómo es el asunto? Qué bueno, que a su vez está un poco en debate lo que es arte tóxico. ¿Ok? Hay personas que consideran que el arte tóxico es todo esto que representa, bueno, tal cual, todo esto lo que puede ser arte hecho en la era nazi, o sea, todo lo que toca, digamos, como temas incómodos, ¿no? Pero hay otros académicos que dicen, no, ¿cómo va a haber arte tóxico? No existe tal cosa porque aun si son temas incómodos permiten como plantearnos preguntas o saber sobre nuestra historia. Entonces, claro, existe todo este tema, todo este debate de si mostrarlo o no mostrarlo porque es arte tóxico. Es decir, en parte se recupera el águila y según tengo entendido, por eso quería un poco como tu apoyo. Desde que la sacaron, la cubrieron La con cubrieron. unos nylon y unas cuerdas para que no se viese el símbolo de la ridículo svástica. eso. Bueno, así se hizo. Había mucha gente, Beba, que sostiene que eso hiere la sensibilidad. Claro, y de hecho tengo entendido, corrígeme, que se mostró en algún momento, pero incluso le llegaron a poner como un acrílico opaco, gris,
frente a la esvástica para que se pudiese ver lo que se había recuperado, pero que no se viera la simbología. Hay muy poquitas fotos que muestran el águila tal como es. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese arte tóxico, hoy por hoy, fíjense que, bueno, está todo este tema de que la calle le hace este pedido a Chugarri para fundirla y hacer de eso pues una nueva... Yo tengo una pregunta respecto a eso. ¿Quién decide hacer eso? O sea, ¿el presidente o...? Porque eso no se votó en ningún lado, ¿sí? No, El es tema que es que el juicio ha Claro. llevado décadas, porque se armó primero un juicio entre quienes Sobre la propiedad. invirtieron Ujú. en el hecho de quitarla del fondo del mar, porque la campaña para hacer el rescate fue muy costosa. Ujú. Eso está hablando de equipamiento, barcos, buzos, días de trabajo. Científicos. O sea, Un montón de cosas hasta que se logra la meta de extraer estos artículos. Bueno, como te digo, el ancla, el telémetro, el cañón, están todos expuestos en museos de Montevideo. Son parte son del patrimonio de la Marina. O sea, así ¿Y el pasó. águila de quién era? El águila, tengo entendido que le pertenece al desarrollador del proyecto, que era Echegaray. claro, pero ahora, según entiendo, Ahora pasó a las manos de creo que Claro, se lo- el, Echegaray ahora se es lo del el robó. gobierno. juicio le otorga la propiedad al Estado. Y el que dirige el que dice qué hacer con los bienes del Estado, no necesita hacer asamblea ni votación ni nada, es el que está gobernando el Estado en ese momento. Y hay un tema, Depende. recordemos que hubo muchas décadas de este asunto de la imagen. O sea que se ha hablado ríos de tinta sobre el tema de mostrar o no mostrar el No, águila. porque a mí me llamó la porque tiene una atención que esvástica. un día me levanté y de repente, bueno, se va a hacer esto con el águila. Y fue como, bueno, no vi en ningún lado si se votó algo, si como que me llamó la atención, digo, ¿quién tomó la decisión Claro. real de hacer Y eso? por eso es que están como esos vínculos tan increíbles entre el arte, la política, entra también a veces la ciencia, la historia, los académicos, porque es en sí, más allá del poder de la simbología, es un artefacto de la historia, es Claro, parte de un parte de un patrimonio. país, sí. Es cierto también que quien decide, invierte un dinero en sacarlo del fondo, o sea, hay una cantidad de cosas y de zonas grises que son muy ricas para el debate, ¿no? Y ahí es donde es a lo que yo quería llevar hoy la columna de arte, porque estoy segura que del águila se está hablando en todos Está los todo el mundo hablando del medios, o águila. sea, y no somos expertos tampoco para decir esta es la verdad, pero justamente hacia eso es a lo que va. Hay un caso interesante, imagínense si Uruguay, que está teniendo este problema en particular de qué hacer, si mostrarla, no mostrarla, fundirla, no fundirla, que ahora están decidiendo no fundirla porque sienten que de algo bélico, de un símbolo bélico, no puede nacer un Otro símbolo conflicto. para la paz, ¿no? O sea, que, digamos, se tiene que llevar por el lado de estar de acuerdo, de la unión, y esto claramente no lo está No logrando, está pasando. deciden no hacerlo. Ahora, si este es el caso de Uruguay, que si la muestro o no la muestro, imagínense lo que es el caso para Alemania. Que tiene Sí. edificios dedicados Entonces, al nacionalsocialismo. como inmediatamente veo este debate y digo, bueno, vamos a investigar un poco cómo se maneja esto en Alemania, cómo han hecho. Y la verdad es que hay un caso interesantísimo, A ver. al punto que incluso creo que Hollywood lo considera tal, porque acaban de firmar también unos derechos a una historia para prontamente pues verlo en gran pantalla, esta historia, que son 2 caballos muy grandes, más grande que vida real, que mandó a hacer Hitler en Su apogeo. su apogeo, ¿no? Son caballos de ¿qué material? Son de bronce. De bronce. Claro, manda a Dos hacer esculturas de bronce de 2 dos caballos. esculturas de bronce que además estuvieron nada más y nada menos que en la Cancillería del Tercer Reich, debajo de su ventana. Perfecto. ¿Ok? Entonces eran como estos caballos más grandes de lo normal, con una fortaleza, digamos, en los músculos, más allá de lo Sí, sí. anatómicamente Supercaballos. correcto, o sea, super caballos, porque, bueno, simbolizan, digamos, como esta fuerza. No, y de- capaz superioridad de raza, como Exacto. todas las connotaciones. Todas las connotaciones, ¿no? Y resulta que, bueno, todo lo que sabemos, fin de la Segunda Guerra, o ya se veía venir tema de bombardeos, etcétera, etcétera, y Hitler los manda a retirar. Dígase de paso, o sea, que él era un gran amante del arte, esto, gran amante entre comillas, porque Sí. claro, era como el arte que a él le gustaba, porque Claro. también había un montón de arte que a él no le gustaba,
y lo mandó a destruir, a desaparecer, O ¿no? sea, era Entonces dictador con todo. Claro, digamos. era dictador Con el con arte, todo, con o sea, la gente. me con todo. considero gran amante del arte, pero solo el arte que a mí me gusta y el arte que mandaban a hacer. Y además está todo este tema de los artistas, que también entra todo ese debate, bueno, ¿es realmente arte o es propaganda? Porque Claro. también podemos decir esto del águila. O sea, es realmente arte como una escultura donde hay un trabajo de alguien que o es propaganda nazi, de una cantidad de ideologías que hoy por hoy decimos que son un horror. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Ya sabiendo que venía el bombardeo, que estaba perdiendo la guerra, las manda a retirar, ¿ok? Y desaparecen por un tiempo, ¿no? Y aquí es donde viene todo lo interesante porque en el 2015 recién vuelven a aparecer. Estuvieron ocultas hasta el 2015. Desaparecían, o sea, aparecían por muy breve tiempo y desaparecen. En el año 89, creo, resurgen del lado soviético, o sea, todo donde se hace toda esta movida que sabemos de Alemania dividida. Ajá. Cuando las mandan a retirar, se piensa que terminan en un momento, o sea, en un área donde los soviéticos terminan invadiendo. Entonces quedan como en manos, En control soviético. en control soviético. Se cree incluso que estuvieron como en un patio de una barraca, o sea, como que ahí. Que no les daban bola, digamos. No le daban. Seguramente sin saber la historia que La tenían historia. detrás. Y lo que significaban anímicamente para él, porque Claro. además se las comisiona a Joseph Thorak, que es uno de sus artistas favoritos. Entonces, bueno, desaparecen. En algún momento se vuelve a hacer como una exhibición, o sea, se menciona en estos caballos en una exhibición, hacen como una especie de artículos, escriben y vuelven a desaparecer. Es decir, alguien estaba como al tanto de que eran objetos valiosos y Sí. cuando los mencionan en esta exhibición, las sacan de donde estaban y vuelven a desaparecer. Incluso las desmantelan, o sea, lo que hicieron fue cortarlas en pedacitos para poderlas pasar por la frontera y desaparecerlas. Ok. Entonces, ¿qué ocurre con todo este arte tóxico? Que también termina muchas veces en el mercado negro, Claro. Coleccionistas privados. en coleccionistas privados, personas incluso que terminan siendo fanáticos del arte de la era nazi y Claro. lo coleccionan, porque también ahí es donde está el tema. ¿Qué ganamos con no mostrar esos símbolos? A veces pasa que mientras más lo escondes, porque Le das muchas más poder. le das Más más difusión poder, ¿no? Más intriga, mientras que si lo mostramos y nos permite como hablar sobre eso, bueno, capaz sí podemos hablar sobre la historia, sobre el horror que significó, pero Les paso un datito. Miles de personas pasan a diario ante el ancla del Graf Spee y el telémetro que están a la entrada de Buquebus en Montevideo a la vista de todo el mundo y nadie repara en ellos. Exacto. Muy poca gente repara en ellas y sin embargo no parece que suceda gran cosa. Sin embargo, acá como está el símbolo... por eso es el que- poder de la el poder de la simbología, Pero y lo ahora, que claro. representa. tener una obra de arte te hace dueño de cierta ideología. Por ejemplo, si vos la tenés en tu casa, quiere decir que vos pensás, a eso me refiero, porque capaz que tiene que ver con eso, con que, bueno, yo no lo quiero tener porque yo no pienso de esto en realidad. Sí, pero No sé, precisamente pregunto. a veces pasa, por ejemplo, en la música, personas que compran Te iba a decir eso justo. eso, o sea, el guante de Michael Jackson. Y bueno, y el tipo odiaba a Michael Jackson, pero lo tiene, ¿entiendes? O sea, como que puede haber esa cosa. O sea, El en eso, manejo especulativo en eso del estoy de arte. acuerdo, Manu, de que por ser dueño de eso no necesariamente Claro. es que estés de acuerdo. Si el país exhibe una pieza así, no significa que estamos alentando como país la ideología. Exacto. Es simplemente Claro, que tenemos pero una yo pieza... Fíjate que hay que salirlo a explicar. Hay que Por explicarlo. algo hay Claro. que explicarlo. Y ahí Claro. eso era, venía un poco mi tema, para resumirles un poco. Reaparecen los caballos, Ujú. ¿ok? Y no es que reaparecieron de, ay, aquí están. O sea, de hecho viene un libro súper interesante, es un detective que se especializa en arte. Mira. O sea, como que lo consideran una especie de Indiana Jones del arte. Sí. El tipo ha recuperado Picassos perdidos, etcétera. O sea, cosas Qué interesantísimas. Mirá qué trabajo Muy, interesante. muy interesante. Y el hombre, bueno, empieza durante años a seguir pequeñas pistas y fotitos e emails y cositas que iban apareciendo, porque además, dicho sea de paso, este arte tóxico tiende a caer, como es tabú, tiende a ser muy propenso a únicamente moverse en el mercado negro del arte. Claro. Porque es Porque casi los como que si museos no lo fuese- quieren. Claro, nadie quiere tocarlo. Es Una- como una una papa papa caliente caliente, que claro. nadie quiere tocar. Entonces, ¿qué ocurre?
le dan esta pista a la policía en Berlín. Y dicen, miren que hay una mujer, creo que una mujer que estaba como ofreciendo a la venta un par de esculturas, y este hombre empieza a hacer toda la investigación y dice, no puede ser, debe ser una réplica o debe ser, porque también está muy lleno de réplicas y de cosas falsificadas que nada que ver. Entonces, bueno, empieza un poco como este tema de será, no será. Busca unas fotos de la época y se da cuenta que en esos videos y en esas fotos ya no estaban los caballos en el fondo donde se suponía que tenían que estar ahí en la Cancillería. Entonces, no, esto lo retiraron a tiempo. Y entonces empieza como toda esa especulación de que pueden ser los reales. Total que los consiguen y ahora, o sea, hicieron toda una redada, o sea, la policía hizo una redada, meten a esta gente presa, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo una criminalidad en el proceso. Claro, hubo una criminalidad, los recuperan y ahora están de vuelta en Berlín. En poder del Estado alemán. En poder del Estado alemán. Gran y se caso. están mostrando en un museo, pero no ha sido sin este debate. O sea, lo que quiero decir es que si le pasa a Uruguay, también le pasa a Alemania. O sea, en Alemania está el debate acerca de si exhibir o no esculturas que fueron del beneplácito de Hitler. Esto estamos hablando del año 21. O sea, se recuperaron en el 2015 y recién se hizo como una exhibición en el 21, creo. O sea, que también pasan Le unos llevaron años entre sí, sí, no. el problema. Y además el tema de, tengo entendido que exhibieron solo uno, pues son dos, exhibieron uno y el otro lo guardaron. Era como una manera de no darles... No, y fíjate, de nuevo la simbología, de no mostrarlos juntos para que no cobraran fuerza. Comprendo. Y además tomaron la decisión de no restaurarlos. Y eso es interesante, es decir, se le ve el momento en el que, como les dije, hay uno que cortaron, hay un momento en el que se le ve que la la soldadura. Será para que los vean debilitados. se le ve momentos, o sea, impactos de bala, que incluso no se sabe si fueron durante la guerra o si después, como les conté que estaba en ese campo de soldados soviéticos, que de repente incluso los soldados lo hayan utilizado como tiro al blanco, ¿no? Claro. Entonces, y es más, digo más, cuando lo sacan con esta redada les pusieron como unas cuerdas, busquen las fotos porque son fascinantes, ponen los caballos arriba de un camión, le ponen unas cuerdas rojas para tensarlos y ni siquiera procuraron... taparlos o de cubrir. Cuando llegan al museo tienen parte de todo ese traqueteo con las cuerdas. Pero hoy están exhibidos por parte del Estado alemán. Claro, esa es la situación. Exacto. Claro, pero no lleva el mismo tratamiento que una obra de arte común y corriente. Están que decidiendo, lo cuidarían. no, exacto. Entonces es, bueno, lo recuperamos, no lo recuperamos, pero están ahí. Qué fascinante. Entonces, si le pasa a Alemania, ¿por qué no le va a pasar a Uruguay? Y está muy bien que nos pase. Y está muy bien que hayamos tenido también este debate público, ¿no? Esta ida y vuelta entre está esta idea, pero una reacción social, entonces echamos para atrás. Yo, para cerrar un poco esta idea, para mí, creo que es que estamos, en algún modo, al decidir no mostrarlo, estamos desconfiando de nuestras instituciones, llámese museos, llámese universidades, lo que sea, para dar a conocer nuestra historia. O sea, estamos como no creyendo en el poder educativo que tienen. Desconfías de, bueno, si lo muestro, es como que va a quedar ahí, se va a enaltecer. ¿Por qué cuando vamos a ver, y voy a poner un ejemplo súper banal, pero no desconfiamos del poder de Hollywood, por ejemplo, cuando vamos a ver una película de Batman, en que nos enseñe quién fue el villano, o sea, quién es el villano de la película? Es como que nos queda claro que cuando vemos una película decimos, este es el villano. Entonces, ¿por qué vamos a desconfiar de nuestras instituciones o de algún museo? Que aquí yo creo que la palabra no es mostrar o no mostrar. Creo que la palabra clave es contexto. Contar. Es decir, que tú logres poner el contexto adecuado al símbolo, de modo que lo puedas mostrar en lo que realmente significa en la historia. Te cuento una de contexto y de valía de la pieza. Esta águila que sujeta el escudo svástica en las garras, se hicieron 6 en su momento para equipar distintos barcos de la flota. Y en cierto momento llega una orden del alto mando nazi a toda la flota, ordenando tirarlas al mar, para que los barcos no fueran reconocidos como barcos alemanes a la distancia con los telescopios de otros barcos. Y en este momento, la única que hay en el mundo es la que tenemos en Uruguay. Es la única pieza que quedó. Las demás se fueron al fondo del océano. Si tendrá valor la pieza. Claro. También le entiendo la intención a los que pensaron en hacer otra cosa, porque viene traqueteado el asunto a nivel de opinión pública en cuanto a
la toxicidad supuesta Es que de definitivamente... mostrar el símbolo. Claro, creo que nadie niega lo que haya sucedido. Creo que lo que sucede es que no podemos pretender que al eliminar un símbolo, entonces limpiamos la historia. Al contrario, yo creo que sí le damos el poder a nuestras instituciones de poder hacer una muestra, nos da la oportunidad, padres, jóvenes, de poder decir, ok, ¿frente a qué estoy? O sea, pensemos que los museos no es solamente ir a contemplar algo, qué lindo, y me voy. También es una oportunidad para aprender de una manera audiovisual, si se quiere, sobre una historia que en vez de leerla en un texto, puedas tener el objeto enfrente y ponerlo dentro de un contexto y decir, bueno, ¿de qué sirvió? ¿Para dónde vamos Se le con puede esto? dar un entorno aséptico para poderlo plantear bien. Nosotros hemos estado en museos de guerra en los que están presentes todas las simbologías de la historia, ganadores y perdedores, museos en los cuales ves ganadores y perdedores a los musulmanes, a los sarracenos, a los nazis, a los aliados, a distintas, digamos, visiones del mundo que fueron ganando y perdiendo, pero que en el contexto del museo funcionan y todo el mundo puede aprender, emocionarse y sentir lo que quiera en relación a eso. Porque pudiésemos Es un ir ejercicio de mil libertad veces, también. claro, porque pudiésemos ir 1000 veces hacia 1000 años atrás y también conseguir una cantidad de símbolos. Bueno, entonces, ¿qué significa la cruz dentro de la Inquisición, etcétera, etcétera? O sea, como que vas a tener una cantidad de cosas siempre que símbolos que nos permiten más bien alentar una conversación en vez de, no, esto no sucedió. Recordemos, por ejemplo, que hubo tiempos del temprano Imperio Romano en que los símbolos cristianos eran símbolos prohibidos. Y quien tuviera en su poder un símbolo cristiano era asesinado. O sea que la historia de la humanidad ha ido caminando y ha ido cambiando, y lo justo es que los elementos testimoniales los tengamos tal vez como fueron. Y por eso es que estaba como esa idea de que el arte, o sea, ¿realmente hay arte tóxico? Porque parte de ¿Es el arte el tóxico o somos nosotros? Claro, entonces ahí es donde, y para cerrar un poco la idea, me encantó una de las palabras de las curadoras del Museo del Citadel, donde está ahora este caballo. Ella decía, yo no voy a decir si mostrarlo o no mostrarlo, porque sería cortar una conversación que me parece que es donde está. Lo importante es que se dé el debate, si mostrarlo o no mostrarlo. Que esté el intercambio, ¿Qué significa digamos, porque en ese debate es que nos enriquecemos y se cuenta la historia. Razonamos. Claro. Entonces, nada más el hecho de que esté sucediendo en Uruguay este debate es importantísimo. Y es riquísimo. Ya de él aprendemos. Por supuesto. Cris, muchísimas gracias. Gracias, como siempre, Cris. la columna de arte de Cris aportando, haciéndonos pensar. ¿Qué les parece si en el próximo bloque recibimos a la genia de Lucía y escuchamos a su voz? Quiero escucharla cantar ya. Vamos a la pausa, ya venimos.